el GPS. Estamos viendo la segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Vamos a ver cómo ahora Pedro se encuentra con Cornelio. Hechos 10, 28, 29, si me quieren acompañar. Los que quieren escuchar o ver la predicación del jueves está en YouTube, así que la pueden ver. Dice así: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual el ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Esto es lo que decíamos el jueves de cómo Dios, los que pasaron por la Iglesia Católica, había dentro del credo, ¿se acuerdan? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, la tierra, etc. Creo en la comunión de los santos, decía el credo. Quiero aclarar que el credo no es un invento católico. La Iglesia Católica después lo incorporó como una oración. El credo nace de los primeros padres de la Iglesia, es decir, una vez que murieron los apóstoles, en la época de los primeros cofundadores de la Iglesia, entre ellos Jerónimo y otros llamados padres de la Iglesia, que fue en el siglo II, la Iglesia empezó a perder la identidad. Entonces, cuando uno pierde la identidad no sabe para qué está ni lo que hace. Se pierde la identidad cuando se pierde principios. Entonces, como la mayoría de la gente, no como ahora que tenemos facilidad de leer por medio del celular o de los libros, la gente era inculta, es decir, no sabía leer ni escribir, era iletrada, no tenía posibilidad de leer y escribir. Entonces, crearon un credo que es el resumen de la fe. Y lo empezaron a recitar en voz alta para que cualquier cristiano de donde esté ubicado, al repetirlo no pierda su identidad. Por eso, cuando uno lo rezaba en la Iglesia Católica, en realidad es una proclamación de fe. Es como decir: yo me llamo José Luis Belicio, tengo tantos años, nací en tal lugar, esa es mi identidad. Decir, los cristianos cuando decían creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, era proclamar que creían en un Dios que no era César o Nerón. Porque si ustedes vieron las películas de César o Nerón, o la historia, si tuvieron posibilidad de verlo en la primaria o en la secundaria, los césares se autoproclamaban dioses. Por eso Romanos dice Pablo que cualquiera que confiese o que confesare con su corazón y proclamare con sus labios que Jesucristo es el Señor, será salvo. No es solamente una confesión de fe que es válida, sino que tiene que ver con una declaración de a quién yo sirvo. Por eso muchos cristianos, cuando decían que yo creo en Kyrios, en griego Kyrios es Dios o el Señor, pasaban por la muerte. Es como si hoy viene un dictador, ¿no? Ahora estamos viviendo una época democrática, pero supongamos que haya un dictador en el país que prohíbe a los cristianos decir que siguen a Jesús. Y cualquier cristiano que dice yo soy cristiano termina muerto. Al decir yo creo con mis labios y mi corazón, estoy definiendo a quién sigo. Y eso a costa de la muerte. ¿Me entiende, no? Dentro del credo se enseñó la comunión de los santos, que no es solamente la comunión con aquellos que han partido, como nos han enseñado. Los santos son aquellos, según la Iglesia Católica, los que han canonizado. Esos santos no se refiere a la Biblia. La Biblia se refiere, basado en Corintios, que todos somos santos. No en el sentido de que somos buenitos, entiéndame. La palabra santo es apartado. Nosotros somos apartados todos. Todos los que fuimos lavados por la sangre de Cristo Jesús,
somos apartados y separados del mundo, aunque estamos en el mundo. Fuimos santificados por su sangre. Así dice la palabra. Entonces, Dios produce una comunión entre dos santos, uno llamado Pedro y otro llamado Cornelio, pero no santos de estampitas, sino de apartados. Porque dice, ustedes se acuerdan que cuando empezamos a leer el jueves, decían que ambos eran temerosos de Dios, sobre todo Cornelio, que no era judío, no tenía las prácticas que tenía Pedro, era bien reconocido en el pueblo porque sus grandes eran sus limosnas, era piadoso y respetado. El video nos mostró que, como toda casa romana de alguien que tenía cierto poder económico, eran casas grandes que aglutinaban muchas personas. Por eso dice que el impacto fue tan grande de Cornelio que terminó desencadenándose en el bautismo de sus criados. Es decir, toda la gente que estaba alrededor de Cornelio pasaron por las aguas del bautismo. Eso es importante porque la casa de uno, por más pequeña que sea, siempre hay personas que nos rodean. Y esas personas que nos rodean, esa microiglesia que formamos en nuestro hogar, cualquier hogar donde haya 2 o 3 más cristianos en ese lugar, se produce o se forma una iglesia. Por eso iglesia somos nosotros, uno no es que viene a la iglesia, uno viene a un salón, en este caso este salón, que está consagrado a Dios, pero iglesia somos nosotros. Entonces, Cornelio influye sobre las personas que a él lo rodeaban. Es como decían, vengan ustedes que son parte de la familia, que viene Pedro, un discípulo ocular que pudo ver con sus ojos quién fue Jesús, y nos va a hablar de la palabra de Dios. Importantísimo eso. Hoy tenemos más medios para hacerlo. Por ejemplo, si viene un familiar y es bueno pasar la otra vez vinieron unos amigos de la infancia a compartir una noche con nosotros. Los queremos mucho, pero no son creyentes. Y entonces aprovechamos estábamos comiendo y aprovechamos el televisor y pasamos de todo un poco y de pronto pusimos cantantes cristianos. Y uno dijo, yo sé con qué intención lo dijo, siempre los evangélicos nos quieren convertir. Y sí, pero no es convertirlos, pasarlos para la religión evangélica, sino que conozcan a Jesucristo, porque uno no quiere que uno deje de ser lo que es, uno quiere que la persona sea feliz. Y la única felicidad que nos puede traer realmente plenitud es Jesús. Amén. Veíamos en el versículo 1 y 2 del capítulo 10 que él era piadoso. A ver, los que tienen Biblia, vamos a buscar un poquito algunos pasajes. Si me quieren acompañar, Colosenses 4:2-4, el que encuentra la ley, así como ser más expeditivo. Salmos capítulo 1, el Salmo 1, del 1 al 3. Otro puede buscar 2 de Corintios 11, 27, 28 y 2 de Timoteo 4:2. A ver. ¿Colosenses? Sí. 4:4, ¿no? Dale. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Fíjense lo que pide Pablo. Pablo estaba impedido de la libertad porque estaba preso. Pide que nos mantengamos en oración, él le dice a la gente, para que se nos abran puertas. No es una oración muy común, ¿no? Nosotros a veces pedimos, Señor, dame trabajo, dame, no sé, qué sé yo, que mi familia esté bien. Todo eso no está mal pedirlo. Pero fíjense en qué interesante. Vamos a pedirle a Dios que nos abran puertas. Pero no puertas laborales, puertas para predicar la palabra. Porque la vida es un boomerang. ¿Saben lo que es un boomerang? ¿No? Es un arma que uno la tira, gira. El boomerang fue inventado por los australianos, los aborígenes australianos. En Australia, uno de los animales más rápidos
y difícil de cazar es el canguro. Entonces el boomerang es una madera con una madera especial que se la hace en forma de V, y ellos tiran y hace esto. Si no le pega a la presa, vuelve al que lo tiró. Es maravilloso, ¿no? Como, yo una vez intenté hacer eso y no lo encontré más, se me fue. Porque hay que saberlo tirar, ¿no? Hace así, y si le pegaba al canguro, no volvía, obviamente, porque lo derribaba. Pero si volvía es porque tenía posibilidad de agarrarlo y seguir cazando. Inteligente. La vida es un boomerang. Uno tira cosas y vuelve, ¿no? Si uno siembra cosas malas, vuelve. Si uno siembra cosas buenas, vuelve. Entonces, no está mal orar para nosotros mismos cosas que necesitamos, porque Dios, como Padre, quiere que estemos bien en lo que podamos, ¿no? Pero cuando pedimos en favor de otros, es como que se abre un mundo espiritual especial. Es decir, es como la persona que dice, Señor, yo estoy bien ya que... esto me van a entender, ¿no? Ustedes habrán visto los médicos de fronteras. Los médicos de fronteras son personas que podían estar tranquilamente en una clínica privada ganando muy bien, o en un hospital cercano como el que tenemos acá. Sin embargo, su vocación es ir a las fronteras, a donde no llega el equipo médico, para dar la vida por otros. Ese llamado especial tiene también una recompensa especial. Los mayores médicos que han recibido honores y causa o premios importantes han pasado por muchas experiencias riesgosas. Todos conocemos al doctor Favarolo, que fue el que apostó a que el corazón sea trasplantado y trabaje bien. Descubrió un aparatito que el marcapaso inventó, es decir, hizo bien a la humanidad. Pero él no, usted ve la fundación o la clínica, está en Capital, pero él no empezó en Capital, empezó en lugares muy riesgosos. Entonces, como que Dios recompensa muchas veces el sacrificio que nosotros hacemos en favor del prójimo, porque eso vuelve, todo vuelve en la vida. Por eso dice Pablo que el que siembra con mezquindad va a recibir mezquindad. Esto mal usado en la iglesia se piensa que es solamente plata. No. Mezquindad quiere decir yo no doy mi tiempo para Dios, no doy tiempo para mi prójimo, siempre estoy pensando en mí. Y entonces mi vida es una miseria, porque si uno piensa siempre en uno, perdónme, es un miserable. Hay que pensar en los demás. Como Nicanor, ¿no? Que en vez de jugar con la PlayStation, que no creo que tenga PlayStation, está pensando que los chicos aprendan a escribir y a estudiar. El Salmo 1. Sí, gracias. Salmo 1, del versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo del mal, ni estuvo comiendo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Amén. Fíjense en qué clave para prosperar. Todos queremos prosperar, ¿no? Bienaventurado el varón o la mujer que medita la palabra de día y de noche. El término campero es rumiar. La vaca cuando rumea el pasto, cuando mastica el pasto y mastica el pasto y mastica el pasto, más mastica, mejor leche saca. Por eso las vacas de frigorífico o los pollos de esos lugares donde están encerrados se enferman y nos enferman. Hoy vi un video horrible de cómo le inyectan hormonas a los pollos para vendértelo así grande en el supermercado, y después lo pones en el horno y te comes una palomita porque se achica. Ese veneno
lo estamos ingiriendo. Las vacas argentinas dicen que tenemos la mejor carne porque la hacemos caminar mucho. Puede ser, no tiene colesterol. Si una vaca encerrada en un corral es gorda, pero no está llena de grasa. La vaca tiene que caminar y la vaca tiene que rumiar, masticar. Bueno, bienaventurado el hombre o la mujer que mastica, que rumea la palabra, que está en el trabajo, en el colectivo, en la cama y piensa algo, un pasaje, un versículo, porque eso da leche, eso da frutos. Da frutos. Y será prosperado, decía recién Lidia, en todo, no en algunas cosas, en todo. Es decir, lo que uno toca se transforma en prosperidad, porque es como esa leyenda de los huevos de oro, ¿no? Es decir, que es una fábula donde había una varita mágica que uno tocaba y todo se convertía en oro. Y la gallina daba huevos de oro porque ella era de material de oro. Bueno, los corrió, ¿no? Pero entiéndame, es un ejemplo. ¿Alguien más encontró otro pasaje? Sí. Sí. Filipenses 4:8, Gálatas 6:1 y 1 Corintios 2:5, después 6:4-6. Gálatas 6:1 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cornelio tenía eso, era una persona, por eso Pedro dijo, no veo en esta persona nada para no bautizarlo, porque Dios ve el corazón, no si es evangélico, católico, judío, mormón. Es decir, Cornelio era de otra creencia. El que es espiritual no es la persona que habla en lengua y siempre está así en éxtasis. Espiritual es la persona que trata de mirar las cosas por medio del prisma de la fe. Si alguien es espiritual, tiene que pensar espiritualmente y cuestionar siempre. Hoy me pasó algo, les voy a contar, ya que a algunos les gusta Netflix. Me prestaron una cuenta de Netflix y hoy el Espíritu Santo me mostró algo. El Espíritu Santo siempre nos alerta. Viendo series con mi esposa y con otras personas, series y capítulos y películas, me di cuenta que el 99% son ateas y terminan muchas mofándose de Dios. En el último grito de la moda, ayer veíamos, y antes de ayer, un profesor de una serie de Netflix, que los valores de los alumnos son el 100% escéptico a Dios. Y encima se rían de la fe. Y uno cae como chorrito. Yo caí porque digo, ¿qué tiene de malo escuchar diálogos o ver diálogos que hacen a la vida? Porque la gente habla de todo. Esta serie está tan bien hecha porque detrás de cada serie no hay un director. Hay un filósofo, hay un psicólogo y hay mucha gente dando datos. Esos datos son información y esa información tiene un origen. Y ese origen tiene que ver mucho con la forma de pensar. ¿Se entiende? Entonces, no digo no verla, porque a mí no me gusta censurar nada. Seguramente veré algunas series más o algunas películas, pero tenemos que nunca perder el espíritu crítico. Entiéndame, el espíritu crítico. Yo puedo escuchar de todo, pero no quiere decir que me voy a casar con todo lo que escucho. Eso es el hombre espiritual, que no le venden gato por liebre. La persona que puede participar de cualquier diálogo, aún de personas ateas, pero siempre tener los valores bien claros para no bandearse. Porque enseguida nos bandeamos. Entonces yo oraba, porque digo, necesitamos en este medio de información tan poderoso que es la televisión, la radio, etcétera, etcétera, tener siempre agudos los oídos y discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y lo que no es de Dios, desecharlo. Entiéndame, no es prohibirse, sino decir yo
no voy a participar de ciertos pensamientos que son opuestos a Dios. ¿Me siguen, no? Amén. Primera Corintios 2:15, ¿alguien lo encontró? Filipenses 4:8. Gracias. Sí. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, en esto pensad. Fíjense la lista: bueno, puro, agradable, sin todo eso, en esto pensar. La mente nuestra se alimenta de lo que pensamos, procesamos, ¿no? Si permanentemente nuestra mente ve acciones fuertes, nuestra mente se vuelve agresiva. He leído muchos informes de los videojuegos, sobre todo en Japón, que dicen que son los más grandes jugadores de los videojuegos, cómo terminan con epilepsias y locuras mentales, porque son flashes de imágenes permanentemente que trabajan en el subconsciente y hace que la persona se vuelva loca. Es decir, en el fondo es algo diabólico algunos videojuegos por la agresividad que tienen. Estados Unidos es una sociedad más desquiciada en agresividad, porque ellos venden ese producto. Y saben que hubo muchas muertes en escuelas de personas que hace poco vimos el testimonio de unos jóvenes que en la misma escuela usaron ametralladoras para matar a sus propios compañeros. Es decir, absorben tanto lo que ellos mismos crean que termina siendo un boomerang y vuelve. Es decir, no digo toda la sociedad, pero hay una especie de germen que es venenoso, de que para vender no importa la ética y el escrúpulo. Por eso, examinar todo, dice Pablo, y retener lo bueno. Pero hay que examinarlo todo, todo. Aún lo que parece bueno. ¿Me siguen? Amén. Entonces, en esto pensar, dice Filipenses, ¿no? Lo bueno, porque la mente después actúa en consecuencia. ¿Algo más? Primera de Corintios Sí. 2:15. Sí. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual, es decir, el cristiano que no se mueve por lo natural, puede tener juicio de valores, pero no se contamina él mismo de los valores de los demás. Voy a poner un ejemplo, ya que hablé de Netflix. Si yo le digo a una persona que no es cristiana, que todo ese medio está invadido por ideas ateas o contrarias a la fe, va a decir, "Estoy loco, soy anticuado, que soy de otro planeta", ¿no? Entonces, en esto hay que ser astuto, porque el hombre natural, el hombre que no es espiritual, no entiende las cosas del espíritu. Si yo le digo a alguien, por ejemplo, que... por eso dice la palabra, cuidado con los yugos iguales. Los yugos desiguales. Los yugos desiguales no es solamente la pareja. En una sociedad puede haber un yugo desigual. Si hay dos personas que emprenden un trabajo, un negocio, supongamos una ferretería y forman una ferretería, y uno es cristiano y el otro no es cristiano, por más que el otro que no es cristiano ponga la plata, la torta, como se dice, el capital, y uno tenga la visión, en un momento va a haber conflictos. Porque en los momentos de crisis el cristiano va a buscar la oración, en cambio el que no es espiritual va a buscar salidas quizás que hasta no les puede favorecer. Entonces, el espiritual tiene que discernir si lo que va a hacer tiene que estar tamizado por lo que Dios quiere que hagamos, que es su voluntad. Corintios Sí, 6:4. dale. 6, capítulo. Sí. Si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que
¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Era el 4 y el 6, ¿no? 4, 5 y 6. Para avergonzarlos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aún uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y eso ante los incrédulos. Bueno, voy a contar un poquito porque, gracias, Erika. Lo que Pablo dice, la sociedad de Corinto era una sociedad que estaba fuera de lo que serían los creyentes judíos. Era una sociedad bien mundana, para que se entienda. Se habían convertido a Cristo, pero había tantos pleitos que había juicio entre hermanos, juicio de desalojo, de económicos y juicios. Había tribunales. Y entonces Pablo dice, los problemas entre ustedes, resuelvan entre ustedes. Es decir, no apelen al juicio de afuera. ¿Por qué? Porque la abogacía es uno de los servicios, uno de los más importantes en cuanto al efecto que tiene en la sociedad. Pero la abogacía, como la política, es un arma de doble filo, depende de quién la usa. Hay buenos abogados honestos y hay otros que son buitres, que están esperando que vos tengas algo para meterse, pero no porque son buenos, sino para sacar tajada. ¿No? Los que hemos pasado por accidente vemos que enseguida acuden a nosotros, pero no porque los quieran. ¿Se entiende? Entonces, en las iglesias de Pablo había conflictos legales entre hermanos. Es como si, qué sé yo, alguien de ustedes tiene un tema económico y otro le dice, bueno, voy a llamar a un abogado para que le saque la casa del barrio. Y uno tiene que apelar a la reconciliación como pastor. ¿Por qué? Porque uno camina una milla más, sabe que con el cristiano puede de alguna forma contemplar los casos diferentes. Pero la persona que no tiene un corazón así, de cristiano, ¿no? Es frío, no le importa que le saquen la casa, que sus hijos se queden en la calle. Yo quiero recuperar mi plata. Por eso siempre digo que los bancos son usureros legales, porque ellos, cuando por medio de una tarjeta de crédito o algo que empiezan a apretarnos, saben que al banco le conviene más que vos les debas que le pagues. Porque si le pagás, cumplís con lo que le debes. Pero si vos le debes y pusiste el título de propiedad como garantía, ellos quieren llegar a ese límite para sacarte la casa, van a cobrar lo que vos les debes, te vas a quedar sin casa, y ellos no tienen corazón, porque un banco no tiene corazón. Por eso siempre alerto, tengamos cuidado, porque yo la pasé, tengamos cuidado, porque son buitres. Son buitres. Bueno, Hechos 10, 30, 31. Parece que va a haber para 3 partes. Hechos 30, 31. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días, este es el testimonio de Cornelio, que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Estaba describiendo un ángel. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Tito, no el ferretero de la esquina, Tito el que escribió la carta, que viene después de Timoteo, dice, todas las cosas son puras para los puros. Los chicos son puros. Y ellos no tienen maldad. Y no saben si vos sos negro, blanco, pobre, rico. Ellos te quieren, porque son incondicionales. Nosotros que no somos puros, somos impuros, así que somos a veces medio... calculamos enseguida si aquella persona me va a convenir, si aquel me... porque somos así. Entonces dice, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos o incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Si vos tenés un amigo incrédulo,
que por ahí es una buena persona, pero tiene otros valores, yo así, aprovechá. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Aprovechá. Bueno, es decir, hay otros tipos de manejos, porque hay otro tipo de miradas. Yo tengo un amigo que es, él dice que es ateo, para mí es un buen cristiano, es uno de mis mejores amigos, que trabajamos 15 años en el colegio. Y él siempre me dio consejos buenos, aún en momentos de crisis. Yo creo que Dios lo usó y su corazón se deja usar porque es así. Pero la mayoría de la gente que no tiene estos valores enseguida busca ventajas, tajadas. Entonces, Pedro tuvo una gran lección. Él veía como impuro a los que no eran de su talla. Y Dios le mostró por una visión que no llame impuro a lo que era bendecido. Lo que estaba diciendo por esa sábana de comida es que Cornelio era diferente, aunque él pensaba que no. Jesús obró exactamente igual. Jesús, cuando vio una mujer que estaba a punto de ser apedreada por adulterio, él no la vio como una adúltera, sino como una mujer que estaba mal y que podía cambiar, y la defendió. Porque Jesús no analizaba por si era judío o no, sino era una persona que tenía posibilidad de cambiar. Por eso el gran enojo de Jesús, y siempre lo digo, Mateo 23, un enojo que si hoy lo vemos a Jesús obrando, decimos, este tipo no es cristiano, ni siquiera es pastor, porque se sacó Jesús y le dijo hipócrita, raza de víbora y un montón de cosas, no en este tono, a los fariseos, porque ellos se querían puros, ellos se querían santos. Y entonces Jesús se monta en cólera y se saca al ver tanta hipocresía. Y a veces vemos gente pobre. Hay una canción de Larralde. ¿Conocen a Larralde? No, es un cantante folclórico, José Larralde. A mí me gusta mucho. Que se llama Estatua de Carmen, que habla de una india. Y dice él con su tono gauchesco: es bruta y es virgen, aunque pariera 1000, por su santa inocencia. Es decir, parió 1000, pero sigue siendo virgen, porque su corazón es virgen. Porque la virginidad no pasa por el himen, se dice. No pasa por eso. Hay gente que de acá es retorcida y aunque es virgen por fuera. Y son los peores, porque piensan siempre en negro, en forma retorcida. Entonces el que es puro, ve todo puro. Pecamos de ingenuo, puede ser, pero yo prefiero pecar de ingenuo y no de calcular a cada persona que tengo que ver a ver si me conviene o no me conviene, cómo es, cuál. Si los chicos son así, por eso Jesús decía que para entender el reino tenemos que ser como niños. Sí. Los niños también te mandan al frente, no tienen. Me contaba mi hermana ahora que cuando mi sobrino Leo tenía 5 años, mi hermana estaba en el subte y sube un enanito. Y mi hermana, como ya lo conocía, porque era muy bocón, con 5 años, dice, ma, y el otro decía, callate, no. Y sabía a qué se iba a referir, ma. Y mi hermana lo mira y dice, ¿por qué ese hombre no crece? Es que ellos no están ofendiendo, ellos son así. Y mi hermana se puso roja, callate, nene. Claro, porque uno quiere quedar bien. Y los chicos no quieren quedar bien, dicen lo que sienten. Porque son puros. Hechos 10, 32, 33. Así que luego envié a ti, vamos a leer el 33. Tú has hecho bien en venir. Ahora, pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Mire el corazón receptivo que tenía Cornelio. Es decir, uno cuando se pone receptivo, Dios habla. Y Dios habla de muchas formas. Hoy, a mí me gustan los testimonios de ustedes porque yo sé que Dios habla por los testimonios. Dios tiene formas de comunicarse diferentes. Si bien el centro es la predicación, el culto, pero todo habla de Dios. Las canciones, los testimonios, en las miradas. Ayer en medio de la vigilia había quebranto, había apertura de corazón, porque las vigilias se prestan para esto. Es decir, en la iglesia no podemos hablar, o en un culto no podemos hablar así,
como una vigilia, pero uno abre su corazón y dice lo que siente, y oramos cuando uno está mal, porque se siente dolido, lastimado, etcétera, etcétera. Bueno, eso es bueno, porque Dios habla a través de eso. Y tenemos que ser receptivos. Y ponernos, si podemos, en el zapato del otro. Entonces Pedro, abriendo la boca, esta vez no la abrió para mal, porque Pedro era un bocón, ¿no? ¿Se acuerdan que a Jesús le dijo, nunca te voy a abandonar, nunca te voy a negar? Sí, él era así, pero esta vez él no se equivocó. Si en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hasta ahí Pedro pensaba que Dios hacía acepción de personas. Hay muchos creyentes que creen que Dios hace acepción de personas, que solamente los evangélicos se van al cielo y los católicos se quedan en el infierno y los judíos también. Te vas a llevar un chasco ahí arriba si vas. Porque Dios puede salvar hasta la persona más atea si en ese momento Dios la juzga como alguien, porque no somos quien para juzgar. Somos rápidos en sacar conclusiones. Les conté una vez que fui a un velatorio de un hermano que había muerto en un accidente, era cristiano. Y me pidieron a mí que yo vaya a hacer la oración, ¿vieron? Y yo no conocía al ambiente. A mí no me gusta ir a hacer la oración en un funeral de alguien que no conozco, pero yo lo voy por obligación, porque soy pastor, pero no es que no me gusta, no conozco su historia, entonces ¿de qué voy a hablar? Que era buena persona si no sabía ni quién era. Y fui. Y entonces había dos hermanitos ahí, de esos que mejor tenerlos lejos que cerca, y le dice, por el muerto, ¿no? Dice, ¿este era cristiano? Y el otro le dice, sí, pero apartado. Es decir, yo lo había sacado una radiografía, si este se iba al cielo o no. Y yo digo, ¿qué sabe este? Dios mío. Entonces me dio pie. Y entonces le dije, miren, Dios es el juez. Acá el que quiere condenar al fulano que murió, está metiendo la pata, porque Dios. Pero somos rápidos, ¿no? Entonces Pedro dijo, yo me di cuenta que Dios es Dios y no hace excepción de personas. Amén. Dios puede llamar a cualquiera, puede traer a la iglesia a cualquiera, hasta el más descarriado del barrio, que menos hemos orado y aparece un día acá y estamos medio con miedo a ver si nos va a robar algo nosotros, ¿no? Porque somos así, ¿no? Con muchos prejuicios. Bueno, Hechos 10, 34 y 35, hay mucho material acá, pero yo voy a sacar algunas cositas. Isaías 42:6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré. Eso es promesa de Dios hacia nosotros. Y te pondré por nación y pueblo y luz de las naciones. En este contexto, Isaías habla, o Dios habla a través de Isaías, en un pueblo que empezó a depurarse. Saben que cuando uno lee los profetas de Isaías como Jeremías, son profecías para un pueblo que había pasado un periodo de emigrar a otro país, vamos a decirlo elegantemente. Es decir, fueron llevados a Babilonia porque estaban tan rebeldes contra Dios que Dios permitió que Jerusalén sea saqueada y un remanente fuera llevada a Babilonia, entre ellos Daniel y otros conocidos de la Biblia. Entonces Dios dice, cuando ese corazón se depure, se sea transformado, yo los voy a sostener. Por eso a veces decimos que el Señor mande a sus ángeles y me guarde, sí, pero la palabra dice, Dios manda a los ángeles en aquellos que le temen. Si puede andar en cualquiera, no va a mandar ángeles. Yo voy a hacer, me abro, porque es así, es decir, la cobertura viene para aquel que Dios manda y considera. Igual Él es tan misericordioso que a veces nos protege aunque no somos merecedores, ¿no? Deuteronomio 30:19 dice, y los cielos y la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, aunque os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Está subrayado, escoja pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esto se llama libre albedrío. Dios siempre respeta nuestras decisiones. Siempre. Siempre. La última palabra no la tiene Dios, la tenés vos.
Uno puede elegir. Hechos 10, 36, 37. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio, esto lo dijo Pedro, de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Voy a leer la teología de la misión. Me gusta porque tiene unos principios que como iglesia tenemos que tenerlos. Saben que la misión es predicar el Evangelio, ¿no? Bueno, la misión de la iglesia es proclamar el Evangelio de Jesucristo, Evangelio de paz, Hechos 10:36, lo que estamos leyendo. Es un mensaje de transformación personal y sistémico, es decir, que tiene un sistema, no es algo improvisado. Tiene un sistema. Es un evangelio integral. Yo tengo que predicar la salvación del alma, pero también el bienestar del individuo. Por eso Juan dice, si tu hermano tiene hambre y vos le decís, Dios te bendiga, sos un criminal, lo dice Juan, no lo digo yo. Porque en ese momento lo que necesita es comida. Jesús, al ver la gente que tenía hambre, ¿qué hizo? Le dio de comer. Es decir, los asistió conforme a la necesidad. Esto es el evangelio integral. Cada acto que uno hace, este chico, Nicanor, aunque él quizás no lo sabe, está evangelizando por la educación, porque evangelizar o educar es buena nueva. El que trabaja en salud y hace algo a favor del otro, está evangelizando integralmente, aunque no predique la palabra. Es decir, la enfermera que da una inyección sin esterilizar, bueno, son descartables, pero vamos a lo viejo, si no la esteriliza, corre el riesgo la vida de la persona que va a ser inyectada. Si cada buena acción que uno hace, no por beneficio propio, sino por el otro, está evangelizando integralmente. Me gustan las escuelas que, por ejemplo, tienen apoyo escolar, otras trabajan con drogadictos, porque no están evangelizando directamente, pero están evangelizando en una forma integral. ¿Se entiende, no? Amén. 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 Es predicar por la palabra y por los hechos en contra de todo pecado y el mal que se encuentra en el corazón del hombre y que se manifiesta en las construcciones sociales, culturales de la vida, a saber, de las instituciones sociales. Vamos a nombrar unas instituciones. Política, a ver qué otra institución. Bueno, la iglesia es una institución. La familia es una institución. ¿Qué más? La salud es una institución. Todo lo que la educación es una institución, claro. Todo eso es bueno. La policía es una institución, los bomberos son una institución, los militares es una institución. Uno no juzga nunca la institución, porque la institución es algo que se instituye en favor de la sociedad. Pero los que componen la institución pueden ser que estén corrompidos. Entonces nosotros tenemos que iluminar esas instituciones, por eso tenemos que orar para que la iglesia surjan buenos jueces. Habría uno de acá, un día va a ser un juez. Buenos médicos, buenos abogados, buenos doctores, buenos educadores, lo que sea. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar esa institución que se ha corrompido. Eso es el evangelio integral. La otra vez hablando con unos pastores dice, hay pocos diputados o senadores cristianos en el Senado. Bueno, tenemos que orar para que haya. Pero es el deber de la iglesia promover a eso. Porque si la iglesia dice que no hay que meterse en todo esto porque es del diablo, vamos a seguir en una campana de cristal y nunca vamos a crecer. Es decir, nosotros tenemos que estar en todos los lugares. Si hay un Netflix pagano o mundano, tiene que haber un Netflix cristiano. ¿Qué pasa? Es muy fácil criticar. ¿Por qué no hacemos nosotros algo diferente? ¿Nos faltan recursos? No sé. Es empezar. Es empezar. ¿Se acuerdan de lo que decía Dante, el pastor de los jóvenes? Dante siempre dice, él tuvo que estar en un programa de televisión en medio de mundanos, con gente que tenía otras actitudes, pero bueno, Dios lo fue llevando a eso, porque vio que su visión, no misión, su visión, que era comunicar a través de los medios de comunicación, iba a ser usado por Dios. Dios no usa a aquel que tiene otras intenciones.
Estaba leyendo, se lo recomiendo, el testimonio de esta hermana Gladys Muñoz, un reportaje que le hicieron, que está en YouTube. Ella no es cantante como otras cantantes cristianas que se conocen, que ya tienen todo un aparato detrás que las lleva tienen representante y piden cachet, como si serían profesionales. Ella canta, no tiene ni siquiera la formación educacional de la música, pero su canción lo vio Dios y la usó. Ella es chilena y la está usando en toda Latinoamérica, porque Dios usa vasos como los nuestros, de barro, que no importa que sean de barro. Uno puede tomar un vaso de barro o de cerámica en una copa de cristal o de oro, pero uno no va a decir qué rico oro, va a decir qué rico vino, qué rica leche, es decir, el contenido es lo que va a saborear. Entonces el vaso tiene que estar ¿qué? Tanto de barro como de oro, que limpio. Porque si tiene una cucaracha, y va a decir, qué rica Coca-Cola, viva la patria, y te come la cucaracha, entonces tiene que estar limpio. Bien lavado. Acá la pastora hay que sacar ese sombrero, porque ella me lo hace lavar 5 veces. Yo lo hago así, no, ya está.